¿Cómo surgen los Wendigos? En todas las culturas donde está presente el mito del Wendigo, existe la creencia de que los seres humanos pueden convertirse en este monstruo si alguna vez practican el canibalismo, o si son poseídos por el espíritu demoníaco de un Wendigo, a menudo durante un sueño. En cuanto se da la transformación, la persona se volverá violenta y obsesionada con el consumo de la carne humana. La causa más frecuente de la transformación en Wendigo es que la persona haya recurrido al canibalismo, devorando el cuerpo de otra persona con el fin de evitar morir de hambre durante un periodo de gran necesidad. Un ejemplo es durante los duros y fríos inviernos. Entre los algonquinos, el canibalismo se considera un grave tabú, incluso si se practica para salvar la propia vida. En sus creencias, se acepta más el suicidio o la resignación a la muerte como solución al hambre extrema. En cierta forma, el mito del Wendigo funciona como un método disuasivo y una advertencia en contra del canibalismo. Aquellos que lo practican corren el riesgo de convertirse en este monstruo. Características físicas de los Wendigos. Nadie ha visto nunca a un Wendigo. Dicen que solo sus víctimas saben cómo es. Pero el mito lo describe como una criatura con aspecto humanoide, alta y huesuda. Posee largas extremidades, dedos definidos y alargados como garras, un rostro terrorífico y dientes afilados. El Wendigo es tan alto como una persona, pero, según la leyenda, su estatura crece de manera proporcional al tamaño de las víctimas que va devorando. Sus ojos parecen salirse de sus órbitas. Los Wendigos conservan algunos remanentes de cabello en sus cabezas. En algunas versiones, poseen cuernos de alce. Su piel es dura como la coraza, y solo el fuego puede hacerles retroceder. Comportamiento. El Wendigo es una criatura nocturna. Cuentan que recurre a su voz para llamar a sus víctimas. Estas, extasiadas por su reclamo, se adentraban en el bosque y jamás regresaban. Otras versiones recogen cómo el Wendigo podía acudir hasta su víctima para darle la mano y la hacía correr a la par, dando grandes zancadas que quedaban dibujadas en la nieve. En algún momento del recorrido, las pisadas humanas se desdibujaban, incapaces de seguir su paso. Momento en el que el Wendigo eleva por los aires a su rehén para devorarlo. En cuanto a sus capacidades, sus uñas afiladas y dedos largos le permiten trepar por los árboles y muros, pero poseen una desventaja estratégica. Su visión se basa en el movimiento, con lo que, cuenta la leyenda, que si te quedas completamente quieto, es posible que el Wendigo te ignore. Historia de Space Kitty, 69. Esto sucedió cuando tenía 7 años. Lo comparto porque mi hermano mayor me lo recordó. Ahora tengo 24 años y no puedo quitármelo de la cabeza. Esto fue muy traumático para mí porque después de este evento comenzaron a suceder muchas cosas. Al crecer y ahora vivo en un estado embrujado y a 5 millas de distancia tengo un bosque que igual está maldito. Mi mamá solía contarnos a mi hermano y a mí lo que oía al caminar por este bosque, los asesinatos que ocurrían y cómo solía ver criaturas extrañas. Mi hermano mayor, con 11 años en ese momento, llamémoslo Dee, y yo, de 7 años, estábamos viendo la televisión en la sala. Afuera estaba muy oscuro, creo que debía estar la luna llena.
Si estuviera sentado en el sofá y mirara hacia la derecha, se vería la puerta corrediza que daba hacia el patio. Un patio rodeado de árboles. Estaba cansada y decidí tomar mi ritual, un vaso de leche antes de acostarme. Cuando me levanté y vi lo que me estaba mirando fijamente a través de la puerta de cristal. Era alto, más alto que la maldita puerta. Era delgado en el torso, pero su pecho era ancho. Era blanco y con orejas altas. Quiero decir, parecía la versión blanca de Donnie Darko. Estaba a unos 5 metros de la puerta de cristal. Me quedé congelada. No se movió, simplemente seguía mirándome. No podía haber sido nadie más porque vivíamos en medio del bosque. Empecé a llamar por el nombre a mi hermano, pero él no me respondía. Comencé a hacer más ruido, ahora llamando a mi mamá. Su habitación estaba a un lado del sofá, así que allí estuvo en un instante. Miró hacia la puerta trasera, miró a Dee y luego me dijo que volviera a sentarme. No podía entender por qué yo era la única asustada. Me recosté en el sofá de espaldas a la puerta de cristal. Dee me pone una manta y ambos nos quedamos dormidos en el sofá. Bueno, 2021. Dee me llama desde la cárcel. Ha estado entrando y saliendo desde que tenía 13 años. Y así fue la conversación. Oye, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué pasa? ¿Recuerdas esa noche? ¿Qué noche? Esa noche en la que estabas enloqueciendo, cuando éramos niños. ¿Recuerdas esa mierda alta y aterradora que estaba en la puerta trasera? Instantáneamente tuve un flashback de esa noche. Mira, anoche soñé con eso y quería decirte que yo también lo vi. Tenía demasiado miedo para hacer algo y mamá también lo vio. La conversación terminó porque teníamos poco tiempo para hablar por teléfono. Sentí alivio. Supe que no solo estaba teniendo un episodio de alucinación esquizofrénica, sino que mi cuerpo se entumeció por el recuerdo de haber estado tan asustado. Se lo conté a Zoe, mi mejor amigo, y él me dijo que me encontré cara a cara con un Wendigo y que no me sorprendiera debido al pequeño pueblo rural en el que vivía. Cuando vi que era un Wendigo, mi corazón se hundió. Eso es lo que vi. Ahora lo pienso todos los días. Ha pasado un año desde que lo recordé y creo que aún me sigue. Historia de Yunata. Cuando era joven, solía pasar parte de los veranos en la casa de mi abuela, que solía estar en el campo. Era mi lugar favorito en el mundo, y siempre esperaba con ansias estas estancias de una semana dedicadas a la jardinería, la repostería, las fogatas nocturnas con pastelillos e historias de fantasmas, y sobre todo, el disfrute de tener a mi abuela para mí sola. Había un estanque no lejos de su casa, donde a veces iba a nadar. Era hogar de bastantes ranas y por las noches hacían ruidos de los más incesantes. Solo una vez me quejé con mi abuela, diciendo que no podía disfrutar la brisa nocturna con todo este ruido. Me tomó en su regazo y me contó una historia sobre un anciano y una anciana que vivían cerca de un lago. El anciano no podía soportar el canto de las ranas, pero su esposa le dijo que mantenía alejados a los Wendigos y que sería imprudente hacerles daño. Bueno, él no escuchó y se dedicó metódicamente a atrapar a todas las ranas de ese lago. Fue un proceso que le llevó algún tiempo, pero no se detuvo hasta librar el lago de estos molestos anfibios. Esa noche, sin la protección de las ranas, él y su esposa fueron masacrados por el Wendigo.
una feroz criatura demoníaca con forma de látigo, con dedos alargados que terminan con garras afiladas e hileras de dientes plateados, tan delgados y afilados como agujas. Lo descarté como otra de sus historias de fantasmas, aunque ella parecía más seria de lo habitual al respecto. Nunca más me quejé de las ranas, sobre todo porque llegué a disfrutarlas y olvidé la historia. De hecho, lo había olvidado por completo hasta que surgió la primavera pasada. Era una clase de literatura nativa americana que estaba tomando en la universidad. La mención del Wendigo despertó este viejo recuerdo de la historia que me contó mi abuela. Pensé que había inventado la palabra. No sabía que había historias al respecto, originadas en leyendas algonquinas. Ansioso por conectar algo de mi infancia con el tema, busqué en Google y descubrí que aparentemente mi abuela se había equivocado. No pude encontrar nada sobre la historia que aquella noche me había contado, ni ninguna referencia a las ranas que brindaban protección contra el Wendigo. De hecho, el Wendigo de las leyendas se parecía muy poco a la versión de mi abuela. Se decía que eran insaciables, ansiaban la carne humana y en ocasiones se creaban a partir de formas espantosas de personas que habían recurrido al canibalismo para sobrevivir. Las descripciones variaban, pero no se parecían a nada a la versión del Coco de mi abuela. De hecho, me reí mientras lo leía, casi un poco avergonzado por lo mucho que mi abuela me había arruinado el cuento original. Cambié de residencia este verano y me mudé a un dúplex recién construido de 1000 pies cuadrados, a cada lado en las afueras de la ciudad. El otro lado lo ocupa mi casera, que hizo construir la casa. Sin embargo, no tiene pensado mudarse ahí, al menos en un par de semanas. Está esperando que finalice su contrato de arrendamiento, aunque mi nuevo lugar está solo a unos minutos de las afueras de la ciudad. Parece mucho más aislado. Disfruto del aislamiento de mi nuevo hogar y su proximidad a un entorno más natural. Estoy rodeado de bosques y desde mi patio incluso puedo ver un estanque más allá del césped, cuidadosamente diseñado, meticulosamente tallado en los bosques circundantes. Al igual que el estanque cerca de la casa de mi abuela, las ranas han hecho un ruido feroz últimamente. Prefiero no pagar para hacer funcionar el aire acondicionado si puedo evitarlo. Así que tengo todas las ventanas abiertas para disfrutar de la brisa. Esto significa que puedo oírlos tan claramente como si estuviera parado a la orilla del agua. Me llevó unos días acostumbrarme al ruido, pero ahora estoy bien, igual que aquellos veranos cuando era joven. De hecho, el ruido me ha resultado reconfortante durante el estrés de la mudanza. Esta noche es diferente. Me encuentro de pie en la sala de estar, mirando hacia donde está el estanque, aunque no puedo verlo en la oscuridad. El aire está inquietantemente tranquilo y opresivamente cálido, pero todas las ventanas están cerradas y siento un frío increíble. Hacía mucho tiempo que me había convencido de que la historia de mi abuela había sido un tonto cuento, una tergiversación de una vieja leyenda por parte de narradores irreverentes, pero por alguna razón tengo una abrumadora sensación de temor creciendo en la boca de mi estómago. No sé qué hacer, estoy atrapado. Salir de mi casa significa desafiar la oscuridad más allá de mi hogar, pero tampoco sé si estaré a salvo aquí, ya que las ranas han dejado de cantar. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, regálame un like. Y si quieres más contenido así, suscríbete que no cuesta nada. Si hay algún tema en particular del cual quieres que haga un video o tienes alguna opinión de este, házmelo saber en la caja de comentarios. Gracias.